bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean a Femcast, un podcast de Femme Fatale en el cual dos amigas se reúnen tentativamente cada semana para discutir sobre la reseña de un hermoso libro escrito por autoras o de algún tema de interés para nosotras, comunidad femenina, ¿ok? Y bueno, yo soy Leslie Arias o @LeninLicious y tú eres... Y yo soy Laura Costa o @otra María Bonita. Hola Laura Costa, buenas tardes, ¿cómo estás? Terrible, todo es terrible. Exacto. Ustedes no escucharon, pero al principio de grabar tuvimos nuestro momento de reflexión y como este miércoles 13 ha sido terrible en muchos sentidos. Ha sido terrible. Saludos a la Cruz Roja. Sí, saludos a nadie porque hoy todo me salió mal y no pude ni siquiera salir de mi casa. Literal, el universo más diciéndonos. Yo creo que hoy no sí me iban a atropellar o algo así porque de verdad la vida me decía, tienes prohibido salir de esta habitación hoy. Y yo, bueno. Not today. Not today, pero pues sí, hoy fue un día de asco. Pero... Por no decir otra palabra, pero sí. Pero no nos queda de otra que aceptarlo y tener una... Intentar mejorar actitud. el día con nuestra pues voy compañía. A fallarte un montón. No puede ser. Enojar. Así es cierto. Porque hoy toca un tema de enojo, claro que ¡Yay! Sí. ¡Qué raro en este podcast! ¡Qué raro en este podcast! Más bien, qué raro que los temas relacionados con ser mujer sean temas que te hacen enojar. ¿Quién lo diría? Yay. Al parecer tenemos motivos para estar enojadas. ¿Quién lo diría? Éxito. Pero bueno, Laura, te voy a iniciar preguntándote, ¿tú sabes qué es Roe v. Wade o versus Wade? Más o menos. Tengo entendido que fue un precedente legal importante en Estados Unidos por el cual se derivó el libre derecho a la decisión para las mujeres con capacidad de embarazo en Estados Unidos. Exactamente, Laura, bien hecho, 10 puntos. Pero por personas con capacidad de embarazo. Exacto, aunque ese término no existía en ese entonces, ¿verdad? Exacto. Exactamente, muy apenas estaban diciendo, oye, y las mujeres igual y chance tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, mucho menos iban a pensar en personas gestantes y así. Pero maravilla, sí, exactamente, hace unas cuantas semanas se hizo un gran... no puedo decir, no escándalo, pero una gran controversia, ¿no? En Estados Unidos y en general alrededor del mundo, ¿no? Porque, pues, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió tomar una interesante decisión que fue básicamente anular el derecho al aborto. Que Fuck those guys. Ajá, pero al decir anular el derecho al aborto, ahorita vamos a verlo un poco más, posiblemente no esté propiamente bien dicho, legalmente bien dicho, porque esto es un pequeño relajo, pero va a ser muy interesante, la verdad. Entonces, pues tuvimos muchas reacciones, ¿no? Celebridades, influencers alrededor del mundo, activistas, ¿no? Y pues en general todos estaban un poco en shock, quizás pues porque se veía un poco como un retroceso, lo cual yo considero que sí es, a los derechos de la mujer en uno de los países que más presume ser, perdón por la ambulancia aquí afuera, si es una ambulancia, espero que sí sea. Uno de los países que más presume pues ser el país de la libertad y el país pues de la igualdad y bla bla bla, ¿no? Un país súper desarrollado, una gran potencia del mundo, una gran potencia en todos los sentidos de tecnología, de educación y todo lo demás, pero sorpresa igual igual que revisamos en el episodio del libro de ¿cómo se llama? Kim Jong-un, pues básicamente ser mujer es una cosa terrible independientemente en donde nazcas, hay lugares donde es todavía peor, pero bueno, ¿no? Entonces, este shock para todo el mundo tiene cierto trasfondo y es un trasfondo que de hecho resultó ser muy, muy, muy interesante, ¿ok? De inicio quisiera decir que yo no soy abogada, soy internacionalista. Entonces, si digo algún término inapropiado como jurisprudencia, que espero que no porque ese me lo enseñó una profesora hasta la muerte. Eso sí lo vi en la carrera. Eso sí lo vi en la carrera. Digo, consideren que yo no soy abogada, pero pues como internacionalista tomas algunas clases de derecho, ¿ok?
Entonces, ojo con eso, por favor, nadie me fune por esto. Ujú. Ok, entonces vamos a iniciar identificando qué es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo creo que el símil mexicano sería justo la Suprema Corte, ¿no? Que está liderada por Saldívar, ¿no? Un personaje que justo hoy está metido en una pequeña polémica, pero bueno, ese es otro tema para otro podcast, ¿ok? Sale. Pero básicamente la Corte Suprema de los Estados Unidos es como el tribunal mayor tribunal del país, ¿no? Entonces el resto de los tribunales locales, por ejemplo, se derivan de esta gran Corte Suprema de los Estados Unidos. Es tan suprema que tiene el nombre de Corte Suprema, Ujú. ¿ok? Entonces, esta corte tiene 8 jueces y un presidente. Actualmente es John Roberts. Y a mí me gustaba mucho un discurso que daba ese señor, pero ya estoy muy desencantada con él. Claramente, salud John Roberts. ¿No? Entonces, ¿cómo se eligen a los jueces? Los jueces los elige el presidente o la presidente, que nos ha dado, ¿verdad?, de los Estados Unidos de América, y estos son aprobados por el Senado. Es decir, presidente, tengo un pelo, lo siento en mi lengua. Presidente nomina a una persona, dice, esta persona sería excelente como juez, y el Senado dice, súper sí, o el Senado dice, súper no. ¿Ok? Ujú. Y estos jueces, pues básicamente es un trabajazo porque es un trabajo vitalicio, es para toda la vida hasta que se mueran o hasta que ellos decidan, ¿cómo se dice? Renunciar. Bueno, como, ¿cómo se llamará? Como, pues sí, ya. Es que hay una palabra en específico, pero básicamente es como renunciar, ¿no? O Ujú. también se pueden quitar por un proceso de impeachment, que es básicamente un tipo de juicio político, pero hasta ahora ningún juez ha sido juzgado por el impeachment, ¿ok? Que no es como que Entonces, hayan faltado personas que deberían ser juzgadas al respecto. sí, sí. Como que la que más a los presidentes, hasta donde yo recuerdo, son como 2 o 3 casos en la historia donde sí ha habido como que un tentativo impeachment o Ujú. impeachment. Ujú. Y bueno, ¿cuáles son las facultades de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Pues básicamente, al igual que Corte el Supremo de acá, es resolver las controversias constitucionales, ¿no? Porque Estados Unidos es una federación, lo que significa que tenemos un montón de estados autónomos, ¿no? Con cierta autonomía relativa que en un conjunto están regidos por una ley superior, la cual es la Constitución, ¿no?, de los Estados Unidos de América. Y Ujú. legalmente esta Constitución va a ser superior a cualquier ley estatal o local que pueda encontrarse en los Estados Unidos. Y este dato es súper importante para esta historia, ¿ok? Precedentes legales. Yay. Yay, exacto. Entonces, Roe versus Wade, o B. Wade como le suelen decir, es básicamente una historia en la cual Jane Roe, el cual es un seudónimo de una mujer embarazada que estaba buscando tener un aborto en el peor lugar para tener un aborto, el cual es Texas. Oh, wow. Básicamente ella quería tener un aborto, entonces Texas le dijo, no, ok, y ella, con el apoyo de 2 abogadas, decidieron demandar al fiscal que se llama Wade, al fiscal del distrito de Dallas, Texas, ok. Ujú. Estas 2 abogadas se llaman Linda Coffey y Sarah Weddington y eran súper jóvenes, casi recién salidas de la escuela de Derecho. Literal Perras estaban. empoderadas. Exacto, estaban en sus 20, tenían más o menos mi edad y What? ya han logrado mucho más de lo que yo lograré en toda mi vida. Así es, pero bueno. No puede ser. Entonces, esta decisión al final, la corte en ese entonces estaba conformada por puros hombres y puros hombres blancos, por What lo a cual, shock. ¿quién lo diría? Hombres blancos decidiendo sobre las mujeres. Entonces, maravillosamente, casi fue un milagro. Este, los jueces decidieron que sí, esta mujer podía abortar, ¿no? Con una votación que en el cual estuvieron 7 a favor y 2 en contra, ¿no? A pesar de que, como dije, eran todos hombres blancos. Y esta decisión se basó en la 14ª enmienda, ¿no? En la cual hay una cláusula llamada cláusula del debido proceso, en la cual no de forma explícita, pero esto también es un dato importante, se habla de cierto derecho a la privacidad. Entonces el Ujú. razonamiento de los jueces fue, esto es un tema completamente privado y el gobierno no tiene por qué intervenir, legislar o prohibir en los asuntos privados, como cuál, como el derecho de una mujer para tener o no tener hijos, ¿no? Ujú.
Entonces ellos dicen, mira, no está explícito en la Constitución, pero uno puede inferir, uno puede interpretar, ¿no? Que es un principio constitucional, ¿no? Y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que nosotros autoricemos el aborto, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente, ellos aprobaron el aborto hasta el fin del primer trimestre, ¿no? En los cuales ellos consideraban que el feto ya podía vivir fuera del útero, o sea, podía sobrevivir fuera del útero. Ujú. Es decir, esta decisión se basa en la viabilidad del feto, la capacidad del feto de sobrevivir fuera del útero. En ese entonces se creía que era hasta el fin del tercer mes de embarazo. ¿Ok? Primer trimestre, ¿no? Exacto, primer trimestre. Ujú. Entonces, los dos jueces que votaron en contra tenían unos argumentos más que nada legales que morales, ¿ok? Y uno de ellos decía que pues básicamente la enmienda, la 14ª enmienda, pues realmente nunca quiso o tuvo intención de decir, ¿no? En la mente de los padres fundadores, nunca se les pasó por la cabeza decir, oye, las mujeres tienen derecho a abortar porque pues es privado este asunto y el Estado no tiene por qué intervenir y estoy 100% segura que definitivamente los padres fundadores no tenían eso en mente, Sí, los posiblemente, padres fundadores pensando exacto, en el en las 50% de la mujeres población que si que... ni siquiera pensaban en las personas de color, ¿no? En los hombres de color, no creo siquiera que se les ocurriera pensar en las mujeres tampoco, ¿verdad? en los derechos reproductivos de los mujeres. Sí, no, había otras prioridades que, pues sí, ¿no? Como siempre. Entonces, pues básicamente dice, mira, de inicio estoy segura de que los padres fundadores no tenían en mente esto y que tú interpretaras, no sé, 200 años después, su constitución con estas ideas progresistas y locas de las mujeres desenfrenadas, ¿no? Y así. Y el segundo juez dice, oye, tú estás creando literalmente un nuevo derecho, ¿no? No hay, o sea, ningún tipo de base en la Constitución, no hay ningún principio constitucional, no hay nada en la Constitución que indique que hay un derecho para abortar, ¿ok? Ujú. Tú como Corte Suprema no estás facultada para crear un nuevo derecho, ¿no? Ujú. Esta parte sí ya lo desconozco, pero me imagino que tendría que ser cambiar la Constitución, alguna reforma a la Constitución, y eso suena muy, muy, muy complejo, ¿no? Entonces, esta decisión ha sido una de las decisiones más controversiales de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se les dijo que estaban siendo activistas judiciales, es decir, ustedes no están siendo jueces cuya labor es interpretar la jurisprudencia, ¿no? Y tomar una decisión con base en el derecho, sino que ustedes Ujú. ya ven que esto del aborto está muy en boga en este momento, pues ustedes decidieron sacarse de quién sabe dónde una justificación, una argumentación para decir que sí, que las mujeres en Estados Unidos tenían la autorización para poder abortar, ¿no? Y Ujú. que sobre todo no era un tema que el Estado debería de regular. Entonces también la crítica fue si esta es una correcta interpretación de la Constitución, porque pues bueno, al inicio, en teoría, cuando uno de estos jueces está como que tomando estas decisiones, tiene varias fuentes del derecho, la principal va a ser la Constitución, pero también se tiene que pensar en justo, ¿no? Hay algunos jueces que lo interpretan como al pie de la letra, ¿no? Si dice tal cosa en la ley, entonces eso tiene que ser y no caben las interpretaciones en esta decisión, pero hay otros que sí lo interpretan y dicen, mira, pero la persona que hizo la ley, pues probablemente tenía en su cabeza esta Un idea y por eso, contexto, no sé, exacto, diferente. el contexto y por eso yo sí puedo interpretar esto y proponer esta decisión, ¿no? Y también, pues bueno, justo la duda de los padres fundadores tenían el derecho al aborto en mente al crearla y pues creemos que no, ¿verdad? Pro Posiblemente tip, no. si van a fundar una nueva nación, por favor, tomen en Piensen en las cuenta, mujeres. ajá, cuando estén redactando las reglas que van a dictar por años el Exacto, país que están sí, construyendo. sí. Y bueno, un tema también muy importante es notar que esta autorización para abortar no se dio bajo una premisa de igualdad o de libertad, sino al derecho de la privacidad, ¿ok? Ujú. O sea, ahí es una distinción clave para los posteriores cambios que va a ocurrir, ¿no?
Entonces, vamos a ir ahora hacia nuestra parte 2 de este episodio, el cual es la pregunta, ¿quién era Jane Roe? Porque Jane Roe, como te dije, era un seudónimo, era una persona anónima que estaba, pues, estaba detrás de toda esta demanda. Y Jane Roe en realidad se llamaba Norma McCorvey, ¿ok? Y es un Ujú. personaje muy interesante, la verdad. Pero me recuerda mucho a una reseña que hiciste, pero que no ha salido todavía, pero que va a salir después. En este Porque, espacio-tiempo del internet, exacto, sí. No, no porque pregunten, solo disfruten. solo disfruten, ustedes sabrán a qué nos referimos en su momento, ¿no? Porque pues básicamente es un personaje muy complejo, ¿no? Y realmente, bueno, lo vamos a ir viendo, pero no es exactamente nuestra abortista perfecta, nuestra abortista ideal, ¿ok? Ujú. Ni Ok. para los pro vida, ni para las pro choice, ¿ok? Interesante. Entonces, mira, Norma viene de una familia muy disfuncional, ¿no? Un padre ausente, su mamá era abusiva y alcohólica y ella desde el inicio tuvo muchos problemas con la ley, sufrió abuso sexual, tuvo un matrimonio y un embarazo muy precoz a los 16, ¿no? Entonces tiene esa hija y la mamá como que la obliga a dársela en adopción, Ujú. según Norma, pero la mamá decía que ella había cedido sin problema. ¿No? Y luego a los veintitantos años se vuelve a embarazar y otra vez tiene que dar al bebé en adopción. También ella tenía Damn. como que cierto, confusión respecto a su sexualidad porque pues, en su adolescencia tuvo como que ciertas relaciones con mujeres, ¿no? Pero como que no se animaba a decir, oye, soy lesbiana, visitaba algunos bares LGBT. ¿No? Ujú. Salía con mujeres, tenía relaciones con mujeres, pero también con hombres, hasta que algunas mujeres justo en el mismo bar como que la convencen de, oye, es que tú eres lesbiana, ¿no? Bueno, no la convencen, sino que la hacen darse cuenta de que ella es lesbiana, ¿no? Ok. Pero como que ella estaba así, como que no segura, como que su mamá tampoco le gustaba mucho la idea de que fuera lesbiana, ¿no? Ah, Entonces como que, pues ujú. sí, no surprise, ¿no? Eran los años 60 más o menos, sí. Ajá. Entonces, pues venía como de un trasfondo muy difícil, muy complicado y muy vulnerable sobre todo, ¿no? Entonces, en 1969 ella tiene 21 años y se embaraza y Ujú. busca abortar y entonces ella le dice ¿cómo se dice? Ella busca primero, ¿dónde estoy? Ya, sorry, es que me brinqué un párrafo, ¿ok? Entonces ella dice que la violaron un grupo de hombres negros, aparentemente, ¿ok? Ok. Pero después dijo que esto fue falso, que no la violó, pero pues estaba desesperadísima, estaba muy, ¿cómo se dice?, estresada, o sea, ella venía de un lugar muy malo, de un trasfondo muy complicado, pues claro que otro embarazo no le hizo pues mucha, ¿cómo se dice? No le cayó como así, como una bendición, como se suele decir, ¿no? Ujú. Realmente pues era un problema, ¿no? Era un problema cómo lo voy a pagar, cómo voy a mantener a este niño, qué voy a hacer, trabaja como camarera, pues realmente tampoco pues es como que pudiera lidiar con este tipo de gastos, ¿no? Entonces Ujú. ella al parecer mintió para tener ese aborto diciendo que había sido violada, pero no fue violada, fue una relación aparentemente consensual con un hombre que era un amigo suyo, algo así. Ujú. Ok, entonces pues ella va con el estado de Texas y le dice, oye, déjame abortar y pues Texas le dice, oye, ¿sabes qué? Pues aquí no autorizamos el aborto a menos que tu vida esté en riesgo, ¿no? A menos que la vida de la madre esté en riesgo. Entonces ella dice, chale, pues no. Y luego dice, bueno, me voy a una clínica clandestina, ¿no? Que Ujú. sí había, pero justamente días antes la cierran, ¿no? Oh, O sea, no. tuvo la peor suerte del mundo, porque ya va a la clínica y llega y está cerrada, ¿ok? Entonces, pues le recomiendan, estoy confirmando que sí estoy grabando, le recomiendan pues que contacte un abogado que se llama Henry McCloskey, quien a su vez le dice, mira, hay dos abogadas muy jóvenes que están buscando mujeres embarazadas que quieran abortar, ¿ok? Ujú. Y pues ellas son, como dije, Linda Coffey y Sarah Weddington, ¿no? Entonces, pues básicamente se contactan y deciden pues que si van a proceder como con esta demanda, ¿no? Primero va a ser en instancias locales, pero posteriormente se apela, hasta que llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿ok? Wow.
Yes, chica. Y pues en todo este proceso, justamente para mantener la privacidad de Norma, se le pone este seudónimo Jane Roe, como pues justo el aborto era un tema todavía más en ese entonces, un tema de esos, uy, que asustan a la gente Ujú. y que podía tener como consecuencias muy graves en su vida, pues por eso ella decidió, ellas decidieron como que no iban a hablar sobre este tema, ¿ok? O sea, Ujú. a revelar la identidad de Norma, ¿ok? Entonces, bueno, como dije, Jane Roe es el seudónimo utilizado por Norma, Wade es el fiscal del distrito de Dallas, el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia, el cual determina en 1973 la decisión que ya habíamos revisado previamente, que las mujeres sí podían abortar con base en la 14ª enmienda y el derecho a la privacidad. Pero hay un Yay. pequeño problema aquí, No. y ese es, Laura, si la decisión se tomó en 1973 y ella estaba embarazada en 1969, ¿qué pasó con el bebé? Oh, shit. Oh, shit, pues claramente el bebé no aguantó al juicio, al final del juicio, y Lo tuvo. no, bueno, al final de la decisión, y pues básicamente, pues tuvo el bebé, ¿no? Y lo dio en Ajá. adopción. Y Wow. sí, 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 o sea, al final, en este proceso de, oye, necesito un aborto, necesito que tú me autorices este aborto porque es mi derecho, Ujú. no pudo abortar, ¿no? Oh, shit. En el proceso se le quedó esa posibilidad, y esto es un detalle muy importante también. ¿No? Entonces me recuerda mucho un caso, de hecho, que Elena Poniatowska, una de nuestras grandes enemigas, tiene un libro, creo que sí es de ella, de una niña que igual, o sea, fue víctima de abuso sexual y quedó embarazada y podía abortar, pero la iglesia y los grupos conservadores como de su ciudad, no me acuerdo si era en California o Tamaulipas, estuvieron como metiendo ahí mano para que se Ujú. postergara como que la decisión y al final no abortó y tuvo que tener a la criatura, ¿no? Pues porque más que nada por un tema burocrático, ¿no? Ujú. No, y así. Entonces, pues posterior al caso, ya que se tomó esta decisión que sentó justo este precedente legal para que las mujeres pudieran abortar, pues Norma dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar viviendo dos vidas y ocultando esta parte de mí. Y salió a la luz en una entrevista y dijo, yo soy Jane Roe, ¿ok? Yo Ujú. soy Jane Roe, y ahí confesó también que ella no había sido violada, sino que había sido una relación sexual con consentimiento, pero en su desesperación, en su miedo y en su pánico de que no la fueran a dejar abortar, pues inventó que la habían violado, cosa cuestionable decir que la habían violado específicamente 20 hombres hombres negros. negros. Ajá. Ujú. Por eso te digo, es nuestro personaje complejo. Well, shit. Más que complejo, es súper complejo, pero al mismo tiempo pues tiene este trasfondo como muy vulnerable, ¿no? Pero pues también es como, oye chica, ¿por qué dijiste hombres negros? Qué ¿No? necesidad. No, pero pues supongo que justo se está un poco aprovechando como de este racismo, de, si digo hombres Sistemático. negro, No me van a claramente, cuestionar. Ajá. exactamente, ¿no? Entonces, pues justo ahí cuando revela su identidad empieza a trabajar en clínicas de aborto en Dallas, ¿no? Entonces se vuelve full pro-choice, ¿ok? Ujú. Pero posteriormente un día dijo, ¿sabes qué? Esta vida no es para mí, yo Oh, soy shit. católica, se bautiza como católica, o algo así se llamaba, como que volvía a nacer en la fe católica y la bautizaban y nadaba y quién sabe qué más. Ujú. Y se dedicó a ser una activista pro vida, ¿no? Well, shit. What a ride. Sí, ¿verdad? Giro inesperado de los hechos. Y bueno, posteriormente también buscó a su hija la Roe Baby, como se le solía llamar, pero aparentemente fue con intención de lucrar con el reencuentro porque le quería vender como la historia a una revista, ¿no? Y la Claro. hija en ese entonces tenía como 20. Pues ya se reveló en este momento quién es la hija, pero pues por mucho tiempo nadie sabía quién era el Roe Baby, ¿no? Ujú. Y pues imagínate también la historia de la hija y lo Sí, que o sea, qué piensa. pedo. Sí, también es bien interesante ver, o sea, sus entrevistas y ver lo que piensa. Y también, al igual que su mamá, pues es un personaje así como que, ay, ¿no? Como Complicado. que, exacto, como hay cosas muy interesantes de ella, pero hay cosas muy desagradables como su homofobia, ¿verdad? Pero bueno, Ok. yes. Disgusting. Ok, entonces básicamente nunca se ve con su hija, ¿no? La hija nunca la quiere ver y así. Y pues ya en su lecho de muerte, ya muriendo a los 69 años, la Norma dice que ella siempre fue pro-choice.
¿ok? Que toda esta segunda parte de su vida en la cual fue provida fue fake, que los provida le pagaron para Ok. ser vocera, I que ella mean, no me era un, sorprendería. yes, de hecho, y que querían que fuera como un tipo de símbolo del movimiento, ¿ok? Claro. Pero que ella siempre fue pro-choice, ¿no? Pero este último dato se debate porque, pues, según no recibía suficiente dinero del movimiento pro vida como para realmente vender sus ideales, quién sabe. Ahí depende el Pero, precio que le ponga cada uno a sus principios. exacto. Pero, y además, por ejemplo, si quería hasta lucrar como con el reencuentro con el Bro Baby, o sea, igual y pues moralmente era un poco ambigua, ¿no? Y también otra cosa que se dice es que te acuerdas de una de las abogadas que se llama Sarah Weddington, ¿no? Ujú. Pues bueno, cuando Norma llega con ella, joven, desesperada, muy asustada, le dice, "Oye, es que yo necesito abortar, necesito saber dónde abortar". O sea, ella no tenía la intención de convertirse en ningún icono ni ningún referente de nada. Claro. Lo Ajá. que a ella le interesaba es que alguien la apoyara para abortar, pero ellas le dijeron, no, mírate, espérate, nos vamos a ir por esta instancia y vamos a hacer acá ¿cómo se dice? Todo nuestro show legal y bla, 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 y vamos a, no despenalizar, pero autorizar el aborto en Ujú. Estados Unidos y ya vas a ver que todo va a estar bien, pero pues como sabemos se tarda demasiado y tiene que tener al bebé y lo tiene que dar en adopción. Pero Sarah Weddington nunca le dijo a Norma que ella sabía perfectamente dónde abortar. En México. Sarah Weddington, What? pocos años antes se embarazó, no quería tener ese embarazo, vino aquí a México, México siempre tan progresista, Sí, man. ja, 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 ¿no? Y aquí es donde tiene el aborto, entonces ella perfectamente sabía dónde abortar y dónde ayudar, apoyar a Norma, pero no lo hace. Ella decide que la Ujú. necesita embarazada y deseando un aborto para poder Mm. llegar Qué hasta la Corte shady, oh my Suprema, god. ¿no? Entonces, digo, son personajes así claroscuros, porque sí, ok, entiendo el propósito, ¿no? El propósito de por qué no le dices, pero tú sacrificaste literal Una la mujer en una decisión necesidad, de una ajá, mujer en tu necesidad por por, la que ¿no? supuestamente vas a luchar. Oh, por Dios. Exacto. Entonces Wellington es un personaje como que ella fue como que la gran estrella, ¿no? La gran abogada y pues literal después trabajó con Jimmy Carter y como que sí se metió bien a la política intenso y tuvo su gran lugar en la historia. Linda Coffey, por el otro lado, aparentemente ahorita sí es como que una viejita que vive básicamente de cosas que le mandan de beneficencia y así. Como que a ella no Ujú. le gustaba, como que ella lo opacó la otra, la Sarah Weddington, ¿no? Entonces son decisiones controversiales, ¿no? Porque, ok, Pues sí. exacto. Tú necesitabas una mujer embarazada que quería abortar y lo que tuviste que sacrificar fue justo su El derecho a aborto. decidir por tus intereses personales, por tus intereses de Fuck. carrera, pero también por tus intereses ideológicos, ¿no? Ujú. Porque eran dos abogadas jóvenes pues peleándose literal con la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ujú. un montón de viejitos, súper venerables, súper acá respetados, ¿no? Por este tipo de pues, autorización, aprobación del aborto, ¿ok? Ajá. O sea, Entonces, sí, justo quería mencionar que durante la historia que mencionaste que hace unos días había cerrado la clínica abortista donde ella iba a ir. O sea, ¿qué ajá, hubiese pasado si esa clínica hubiese estado abierta? Y nada hubiera Row, ¿no? pasado. Exacto, entonces ya esto contestó mi pregunta de, aunque Sí, hubiese tenido una oportunidad de aborto, igual como que, no sé, las decisiones alrededor de ella, sí, es muy sí. triste, ¿no? Entonces, bueno, también se dice que ella se sintió muy traicionada como por el movimiento pro-choice, ¿no? El movimiento pro-choice quizás diría el fin justifica los medios, ¿no? Y pues que por eso se pasa como con las pro vida, ¿no? Que fue más una cuestión como de resentimiento y de venganza, como decir, mira, maldita vieja lo que me hizo, yo necesitaba su apoyo, yo fui a ella buscando apoyo y mira lo que me hizo, ¿no? Ujú. Pero pues realmente no se sabe, ¿no? Y también algo que sí tenía Norma es que pues su vida sí fue como que bastante, un poquito inestable, ¿no? Entonces, pues ahora sí que incluso ella escribió un libro, pero aparentemente no se puede confiar mucho como que en sus propias memorias, digo, yo no sé Maldita si, sea. ¿no? Entonces, sí, pues sí, sí era una mujer pues que tuvo una vida muy, muy, muy difícil y que pues muchas veces por eso se le intenta como que acusar de, no, es que no puedes como 100% confiar en su razonamiento, ¿no?
Pero bueno, con este contexto, Laura, ¿cómo es que llegamos aquí a este gigante retroceso para los derechos de las mujeres, no? Puede ser, ajá. Pues que básicamente el movimiento Pro Vida se puso viva, se puso perrita después de esta decisión y dice, mira, reina, yo no voy a permitir esto, yo no voy a permitir que mates estos hermosos bebés. Ujú. Ok, y pues varias organizaciones, una llamada Operation Rescue, que literal interrumpían las clínicas abortistas y decían como, hoy no va a haber abortos, hoy no va a haber abortos, y ya no dejaban que nadie abortara ese día, y pues era como... Ok. También hubo casos más extremos donde les ponían bombas a clínicas de aborto, ¿no? Olo Borgo. También hay Vamos a otra defender la vida. ¿Cómo? Con con bombas. bombas, Claro. claro. ¿No? Entonces, pues sí, literal es un acto de terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, el fin justifica los medios, te dirían ellos, hay que salvar a los bebés. Y también hay otra que se llama Alliance for Defending Freedom y otra que se llama Live Action, que Live Action Ujú. justamente lo que hacía era que como su CEO se iba a las clínicas estas de aborto de Planned Parenthood y grababa así como cosas según ella shady, ¿no? Y así. Y Ok. ya era como, miren lo que pasa en las clínicas de aborto, pero se De le que no más acusó, mujeres sentadas, exacto, no, esperando. se le acusó de que modificaba los videos, pero ella dijo que no, bla, 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 un relajo. Entonces, los estados, pues también en el gobierno, especialmente, particularmente en los republicanos, pues hay personas conservadoras pro vida, ¿no? Classic Christian. Ujú. Y así, entonces estos estados lentamente fueron aplicando restricciones y pequeños bans al aborto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Texas era algo que te platicaba por WhatsApp, ¿no? Sí. O sea, tenían como que esta regla de que a las mujeres que iban a abortar les tenían que forzosamente mostrar la sonografía antes de realizar el procedimiento, con la firme y única Oh. intención de que tú dijeras, es una vida, mira su corazón latir, no lo voy a hacer, ¿no? Y pues básicamente chantajearte un poco emocionalmente para que Ujú, tomaras la claro. decisión que ellos querían que tomaras, ¿ok? Y bueno, pues han habido múltiples demandas de instancias inferiores hacia la Suprema Corte desde entonces, pues con controversias de este tipo de, oye, sí puedo abortar, pero oye, no puedo abortar, pero oye, yo quiero aplicar tal restricción, pero oye, no está permitida tal restricción. ¿No? Por ejemplo, está el caso de Planned Parenthood versus BKC, ¿no? En el cual se determinó que los estados pueden definir la viabilidad del feto según información médica, es decir, con Roe versus Wade, B. Wade, habíamos acordado que era hasta el trimestre, hasta el fin del primer trimestre, pero ahora ellos dicen, bueno, tú con información médica, ¿no? Con fuentes Mm, científicas puedes decidir estado cuándo el feto ya puede sobrevivir fuera del útero, ¿no? ujú. Y pues también, por ejemplo, ¿cómo se dice? En esta decisión también se decidió que hay que quitar todos los obstáculos, ¿no? Que pongan las instituciones para evitar el aborto. Por ejemplo, ocurría en este caso en particular de Planned Parenthood versus BKC, que los menores de edad debían pedir permiso a sus padres, Ujú, ¿no? Y tú como mujer también tenías que pedir permiso a tu esposo, ¿no? ujú. Para abortar y también tenías que recibir cierta información y esperar por cierta cantidad de tiempo. O sea, era lo mismo, era como intentar convencerte, insistirte en que pues en esta decisión, ¿no? En que no lo hicieras. Y pues te ponían muchas trabas y básicamente la Suprema Corte dijo, oye, si les estás poniendo trabas de ejercer su derecho a tomar esta decisión, pues oye, no lo estás haciendo bien, entonces prohibido poner trabas, ¿no? Ujú. Y el caso más reciente en el 2018 fue el Dobbs v. Jackson Women Health Organization de Mississippi, en el cual básicamente un gobernador republicano dijo, ¿sabes qué? Yo voy a promover mi Mississippi Gestational Age Act, en el cual decía los abortos están prohibidos, o sea, a partir de las 15 semanas de gestación, ¿no? A mí no me Ujú. importa que si el trimestre, que si 24, que si lo que sea. Sí. Yo digo que 15 semanas y les fueron y les dieron a la Corte Suprema datos, estaba muy infiltrado el movimiento pro vida en todo esto, por supuesto, datos sobre por qué el feto ya siente a tal edad y que ya es un ser vivo, bla, 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 los que ya conocemos, ¿ok? Ujú.
Y en este contexto también estaba nuestro candidato favorito a la presidencia, Donald Trump, ¿no? Que claramente, no surprise, anuncia ser un pro vida desde la campaña. Y dice que pondrá jueces en la Corte Suprema para anular el Roe v. Wade, ¿ok? Entonces, pues como habíamos dicho previamente, el presidente escoge quiénes van a ser los jueces, ¿ok? Y pues mira la suerte, porque, bueno, la suerte de los cables que se mueven por atrás, pero durante la presidencia de Trump, básicamente renunció un juez, se murió una juez que era muy fan de promovía mucho la igualdad de género, y creo que otro también renunció, lo cual le dio perfecta oportunidad a Trump para meter a 3 pro vida. Ok, y en este contexto y teniendo como antecedente muy reciente el Dobbs v. Jackson Women Health Organization, en el cual justamente se decidió que pues sí se podía el estado de Mississippi prohibir los abortos a partir de las 15 semanas de gestación. Pues posterior a esto se liquea, se filtra un documento de uno de los jueces de la Corte Suprema, el cual se llama Alito, ¿no? Donde Alito ya está escribiendo un borrador donde habla de anular el Roe v. Wade, ¿no? Entonces Alito ya estaba listo para prohibir esto. Y en el 2021 la Corte Suprema empieza a revisar el Roe v. Wade, y justamente en el año 2022, hace unos cuantos días, literal, la Corte Suprema decide que la Constitución no hace ninguna referencia al aborto y que este derecho no está protegido implícitamente por ninguna otra parte en la Constitución, incluyendo la 14ª enmienda y la cláusula del debido proceso. Entonces, básicamente dicen, mira, los fundamentos legales, las bases legales sobre la cual tú tomaste la decisión de Roe v. Wade, no existen. Hemos decidido que eso no existe, que eso no es válido, y que por lo tanto se anula el Roe v. Wade y que se freguen todas las mujeres del país y que los estados se apliquen todas las restricciones y prohíban todo lo que quieran prohibir sobre el aborto. A nosotros no nos importa, ya no es nuestro problema. Y pues sí, así es como llegamos aquí. Maldita sea. Ajá. Muy bien, Laura. Leslie. Entonces, las preguntas de debate son... El primero, que el debate no es si el aborto es bueno o no. Creo que ese ya no es el debate. O sea, al final la decisión es tuya. Si tú crees que es bueno, va. Si tú crees que es malo, va. Si tú crees que es bueno pero no lo quieres hacer, va. Si tú crees que es malo pero sí lo quieres hacer, va. Ok, esa es tu decisión personal, ¿no? Pero entonces, el debate es si esta es una decisión de Estado o esta es una decisión personal. Yo ya sé qué piensas, pero por favor compártenos qué piensas. Por favor, ilumínanos con enojo. Well, shit, ¿por dónde empezar? O sea, sí, sí debe ser una decisión personal. O sea, yo no tengo por qué darle explicaciones al gobierno de qué quiero hacer con mi cuerpo, pero, voy a poner un pero, en el que también tiene que ser tratado como un tema de salud pública, en donde ahí sí ya se tiene que meter la intervención del Estado y de los, sí, del financiamiento que pueda haber para justamente ver y velar por la vida de las personas gestantes o con posibilidad gestante. Entonces, sí opino que debe ser una decisión personal, pero que a la vez, es que vi un video bastante interesante que ponían como que a debatir a jóvenes conservadores con adultos liberales y oh my God. Está muy interesante y una de las preguntas es si el gobierno debería regular el cuerpo de las personas y en una parte como que o sea los liberales, los conservadores, los personas conservadores iban a caminar para enfrente. Y justamente uno de los... liberales. Sí, uno de los liberales... ¿Demócratas? Le dice pero también tiene en cuenta los mandatos de cubrebocas y de vacunas. Entonces, ahí como que ellos entraron en debate de, ok, puedo decir que el gobierno puede tomar la decisión de prohibirle a una mujer que aborte, pero tampoco tienen derecho a decirme si debo usar cubrebocas y debo ser vacunado. Entonces... Creo que es un tema, y también como que era un debate que, pues, con una pregunta con la que
vacilaron o dudaron justamente también los liberales. Obviamente están a favor de los derechos reproductivos, pero a la vez también estaban de acuerdo en que la gente sí debería vacunarse y la gente sí debería usar cubrebocas y deberían respetar estos mandatos constitucionales, bueno, no constitucionales, pero gubernamentales, ¿no? Entonces, y como siempre decimos, es un tema complicado y depende, como buenas humanistas, depende. Entonces, al menos en este tema sí creo que, como mencioné, es una decisión personal de la persona que quiere tener acceso legal, limpio, seguro a un aborto, pero quieras o no, sí tiene que haber una cierta intervención gubernamental en el sentido de que esa responsabilidad gubernamental ofrecer servicios de salud de calidad. No sé si me di a entender. No, sí, exactamente. Justamente cuando hubo otro episodio que hice, creo, del aborto, pero no me acuerdo si fue el aborto en México o algo así. Sí, en la Pero época me del acuerdo que estaba porfiriato. leyendo, sí, que estaba leyendo un poco sobre justo como el razonamiento detrás de la decisión de despenalizar el aborto, legalizar incluso el aborto en la Ciudad de México. Y una de las cosas que decía es, ok, o sea, tú mujer eres libre de tomar la decisión, pero si tú quieres tomar esa decisión, yo como Estado tengo que darte las instituciones, las herramientas y los procesos adecuados Exacto. para que tú puedas realizar esto de forma segura, sana, o sea, que todo vaya a salir bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente en los hospitales, ¿no? Se tiene como cierta regla de a partir de tantos días le tienes que dar una decisión o una cita a esta mujer, sí o sí, ¿no? Justo porque ese es el tema, ¿no? En los embarazos el tiempo va corriendo, va corriendo, va corriendo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, creo que es una cosa bastante interesante y al mismo tiempo decir, ok, si tú, doctor, no quieres realizar este procedimiento, ok, eres libre de tomar esa decisión, pero va a haber un doctor o doctora que sí va a querer hacerlo, ¿no? Uh-huh. Que sí va a estar dispuesto a hacerlo. Entonces, creo que ese es el tema un poco relacionado con la libertad. Sí creo que es una decisión personal, ¿no? Y que al final de cuentas lo que siempre decimos desde lo pro-choice, la pro-elección, es si no quieres abortar, no abortes, ¿no? Y ya, Y ya, pero los abortos van a seguir ocurriendo, de ¿ok? manera Van a seguir clandestina e pasando de insegura. manera clandestina. Ok, ten el hijo. ¿Es muy fácil tener un hijo? No, no es muy fácil Voy a mantenerlo, no es muy recibir fácil. el apoyo gubernamental para poder mantener este hijo. Fuck no. Exacto, sí, 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 la frase, dale una adopción, bla, 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 es como realmente van a poder darle cabida, o sea, van a poder sustentar, tienen recursos para mantener y dar en adopción a tantos niños, porque ¿cuántos abortos se realizan en Estados Unidos al año, no? Y si todos Uh-huh. esos los transformamos en niños que van a nacer, ¿realmente vas a poder Estados Unidos con todo eso? Uh-huh. ¿No? Entonces, creo que sí es un tema muy interesante en el cual al final es una cosa muy sencilla en el cual realmente estas decisiones sobre tu cuerpo tienen que ser tuyas y a lo mucho con la consulta de tu médico, ¿no? Y creo Uh-huh. que justo el caso del COVID es una cosa muy interesante. Yo no creo que tendrían que obligar a las personas a vacunarse y usar cubrebocas, pero sí informarles de los beneficios, ¿no? Intentar convencerlos con argumentos médicos, lógicos, racionales de por qué es conveniente para nosotros como sociedad y para ti como individuo que utilices este cubrebocas, pero pues sin justamente decir, oye, yo me puedo hacer con tu cuerpo lo que sea, ¿no? Porque yo soy Uh-huh. el Estado, ¿no? Entonces sí está bastante interesante este debate y justamente creo que el detalle es que se hizo bajo la idea del derecho a la privacidad, pero no al Uh-huh. derecho de la libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy interesante al final de cuentas. Sí, o sea, un punto que mientras Ay, acá estabas tengo otra contando que pregunta quería para tomar. ti. Así, dale, dale. No, 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 continúa antes de hacerte otra pregunta. O sea, que durante lo que estabas diciendo es que justamente el precedente legal que se tiene de esto, el Roe versus Wade, eh, o sea, es muy tambaleante, o sea, no se siente fijo, no se siente como que
súper escrito en piedra, o sea, como que muchos huecos, muchos, sí, o sea, no algo tan establecido y que justamente por lo mismo, pues así de fácil pudo haber sido que se quitara. Y ya, eso era todo. Exactamente, sí, fue una cosa, por eso le llamaban más que nada activismo judicial, ¿no? Y creo que hay un caso similar, pero definitivamente muy diferente, en el cual son los juicios de Nuremberg, que fue cuando juzgaron Uh-huh. pues a todos estos criminales de guerra nazis y así, ¿no? Pero básicamente lo que ocurrió ahí es que se hicieron los juicios y al mismo tiempo se hicieron como que las leyes con las cuales se iban a juzgar y eso en el derecho no es exactamente posible, ¿no? Es como si yo un día digo, de ahora en adelante todos los hombres les vamos a cortar una oreja, ¿por qué? Porque yo digo, ¿por qué a todos? Porque los crímenes, o sea, la cosa es, si tú hiciste algo previamente, ¿no? Si tú robaste y luego yo soy el, ¿cómo se llama? El presidente, el gobernador este de, el Bronco, ¿no? Tú robaste hace 7 años y yo soy el Bronco y hoy pongo mi ley de a todo el que robe le corto una mano. Uh-huh. A esa ley ya no te va a aplicar a ti porque ya no es retroactiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso pasó un poco en los casos de Nuremberg, ¿no? Los delitos como feos, así horribles de crímenes de guerra, de genocidio, ¿no? De cosas muy brutales, pues no existían hasta que se crearon para los juicios de Nuremberg y se crearon kinda, ¿no? Entonces, Uh-huh. esa es un poco como, me recordó el caso, ¿no? De que, por ejemplo, también con los juicios de Nuremberg decían, es que no es legal este tribunal, estas decisiones son decisiones fuera o sea, de la ley, ¿no? Uh-huh. Son literal asesinatos, ¿no? Esto no es legal, esto no es, va con base a todos los principios del derecho. Entonces creo que algo así ocurrió aquí, o sea, no igual como dije, pero sí en el sentido de activismo judicial, hacer lo correcto, porque para mí sería lo correcto, ¿no? Autorizar el aborto y despenalizar el aborto. ¿A costa de qué? A costa de las leyes. Y esa es justamente mi pregunta, ¿no? Ok, fue activismo judicial, ¿no? Eran los jueces muy progres y dijeron hay que dar esta decisión o incluso una decisión súper política y bla, 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 ¿no? Pero estaba legalmente fundamentada la decisión, aparentemente no. Pero entonces deberíamos de hacerle así, ¿no? Esa es mi segunda pregunta, ¿no? ¿Tú consideras que podemos tomar decisiones fuera del derecho en ocasiones especiales cuando nosotras las consideramos éticas o morales? Ay, esas Estamos preguntas. existenciales. Well, shit. Son todas las Depende. reflexiones. Depende. Excelente Eh, respuesta, abogada. es que sí, o sea, como mencionas, por ejemplo, los casos, los juicios de Nuremberg, pues sí no había un precedente, pues porque antes no había pasado de una manera que se pudiera legislar, ¿no? Y no por eso hace que el acto sea menos terrible, pero Ajá. siguiendo la lógica de la ley y la retroactividad de la ley, pues justamente es eso, o sea, no puedes eh, castigar a una persona por una regla que acabas de hacer, ¿no? Pues justamente no tiene que ver con esto de que no sepas la ley, eso ya te da la excusa de que puedes hacer lo que tú quieras. O sea, la ignorancia Ujú. por una ley no te exime de castigo, ¿no? Pero si simplemente esa ley no existe, pues creo que sí es bastante complicado. Y perdón, pero creo que pues sí depende justamente de la gravedad del asunto. Ujú. Eh, porque pues justamente no porque algo no estaba, eh, porque a la gente, porque a lo mejor a las personas que hacen leyes no se le ocurrió que las personas pueden ser tan terribles, es como de, ya por eso estaba perdonado y ganó por creatividad en cosas horribles, entonces por eso se merece no Ujú. ser castigado, ¿no? Que sí, Entonces, exacto. no lo sé, ¿tú qué opinas? Que era un poco lo que decían en Nuremberg, ¿no? Argumentaban como es que esto es una cosa tan devastadora que no podemos como dejarla pasar sin que haya algún tipo de consecuencia o castigo o algo así. Pero, ¿qué pasa si ocurre, o sea, del otro lado, ¿no? Si ocurre al revés, si esas decisiones que se están tomando de forma arbitrariamente, ilegalmente, fuera del derecho y fuera de los principios del derecho, pues nos están afectando de forma negativa. Por ejemplo, ¿no?
que en México tenemos libertad de culto, ¿no? Y que un día AMLO se despierta y dice, mira, a mí sabes que esto no me interesa, estoy muy molesto con la libertad de culto y de ahora en adelante, solo porque yo quiero, voy a hacer detenciones arbitrarias de todas aquellas personas que estén celebrando algo que no sea la religión católica, ¿no? Ujú. Tú dices, AMLO, pero no podemos hacer eso. Y él dice, a mí no me importa. Lo vamos a hacer porque para mí, para mi perspectiva, para mi moral incluso, para mis ideologías, Ujú. esto es lo que hay que hacer y esto es lo correcto, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hay cierto peligro, ¿no? Cuando nosotros nos brincamos las reglas, las leyes, los principios que justo de alguna forma están ahí para regular este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mira, yo inicié este video así de cómo pudieron quitar el Roe v. Wade y el derecho de las mujeres y ahora estoy entiendo por qué lo quitaron y entiendo por qué es una decisión bien complicada legalmente hablando, pero creo que es porque de inicio se hizo mal, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿No? Exacto. sí, 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 sí. Y creo que aquí podemos caer en, o al menos algo que pienso es la importancia de los precedentes legales para que justamente ese tipo de Súper, decisiones sí. no queden en nada más una decisión arbitraria de una persona, ¿no? Y que De hecho, sí. justamente, pues por eso se tienen estos precedentes. O sea, es lo que le digo muchas veces a mi novio cuando pasa una pequeña victoria feminista Ajá. como la despenalización o como quieran decir, de cuando fue en Baja California, creo. Ah, Eh, sí, fue hace poquito. ajá, que todo el mundo de que sí, pero nada más en Baja California, que no sé qué, y no es a nivel nacional, pero es como que, güey, sí, o sea, cuando se estaba buscando que sea a nivel nacional, obviamente vamos a tomar esto como un precedente legal de que si ya un grupo de personas presentó sus argumentos y hubo todo este proceso burocrático, legal, espantoso, horrible, y se tomó esta decisión, es por algo. Entonces, por eso la importancia de sí poder recopilar estos tipos de casos y, como mencionas, así documentarlo bien, que sí se haga bien desde un principio, que sí se Ujú. tomen en mente diferentes contextos, y ahí es donde creo que recae la responsabilidad de respetar estos precedentes, de hacer investigaciones y diferentes Exacto, tipos de sí. cosas. Ajá, y de hecho, por ejemplo, las decisiones que toman los jueces son una fuente del derecho. Entonces, por ejemplo, si yo juez en 2022 quiero tomar una decisión en Estados Unidos relacionada con el aborto, tengo que revisar las decisiones y los razonamientos que han tomado Exacto. otros jueces para poder tomar mi decisión en el caso de hoy, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, pero parece que lo que ocurrió fue que la Corte Suprema le tuvo miedo al éxito, ¿no? Un poco. Ajá. ¿No? Y justo estaba leyendo, pero eso sí, ya no sé si es cierto, que aparentemente uno de los jueces, pues ves que eran dos abogadas jóvenes, se Uh-huh. le hizo muy cagado, muy chistoso a él, ¿no? Decir en pleno, así como que debate, que obviamente si se presentaban dos señoritas tan guapas, claro que al final uno iba a tener que darles Ay, la no es última palabra, ¿no? cierto. Sí, entonces por eso te Oh. digo, es un caso bien interesante porque de inicio sí es un caso bien controversial, ¿no? Porque por un lado las abogadas enfrentándose con la Corte Suprema siendo jóvenes, siendo mujeres, Aparte es está súper publicitado, ¿no? O sea, como que, exacto. Y sí. teniendo así a medio país dividido, ¿no? Un país Uh-huh. diciendo malditas matabebés y los otros diciendo malditos cristianos y bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces, bueno, y una de mis últimas preguntas es Jane Roe, la abortista perfectamente imperfecta, ¿no? Y justo por qué, pues por ejemplo por el tema de la violación, ¿no? Que la Uh-huh. violación y el ligero toque de racismo que le dimos a esta historia, ¿no? También por la parte de cómo cambia un poco de pro-choice, pro-vida según sus intereses. Algo que me parece muy interesante, que justo estaba leyendo en un pequeño texto que quizás ponga en show notes. Sí voy a poner en show notes todas mis fuentes, ¿ok? Uh-huh. Que básicamente ella nunca quiso ser como que este estandarte ni ícono feminista, ni participar en un caso, o sea, histórico y ser parte de una decisión súper controversial de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Ella no nació, o sea, ella no quería ser. Ella solo quiere un aborto. Ella solo quería un aborto, era una joven asustada a los 21. Yo también estaría muy asustada a los 21, sola, sin dinero, ¿no? Con una vida así un Súmale poco. enfrentarte a la Suprema Corte de Justicia. Exacto, son big deal, ¿no?
Entonces, como dije, es un personaje muy, muy complejo, pero creo que también nos hace reflexionar un poco sobre la figura de la mujer que aborta, ¿no? Porque Ujú, incluso creo que tenemos estereotipos muchas veces diciendo, no, son tal mujeres y tal mujeres y tales mujeres, cuando en realidad es que cualquier mujer en cualquier clase social, color, raza, etnia, lo que sea, raza está mal dicho, de hecho, etnia, ujú, religión, pues cualquiera de esas mujeres, o sea, puede tener un aborto o va a tomar la decisión de tener un aborto, ¿no? ujú. Y no necesariamente tenemos que tener a la mujer letrada, feminista, estudiada sobre el aborto, doctora, tomando esta decisión. Creo que cualquier mujer puede tomar esa decisión, pero eso fue algo muy difícil de entender, ¿no? Ujú, Porque había pues completamente. muchos juicios, ¿no? Hacia la vida de Norma, ¿no? Que esto, que lo otro, ¿no? Que lesbiana en una época donde ser lesbiana era una cosa muy, muy difícil. Todavía lo es, pero en ese entonces todavía más, ¿no? Ujú. Entonces, sí, me parece que ella es muy, muy interesante, te digo, no, pues no es exactamente el icono perfecto, como decía, pero ¿qué opinas? Opino que sí, o sea, que como mencionas, que cualquier mujer en cualquier contexto puede llegar a tener esta necesidad de abortar y que también justamente viene mucho de la educación sexual que recibimos, del acceso a anticonceptivos que tenemos, de la educación que se tiene para los anticonceptivos, de la investigación que se tiene con los anticonceptivos, porque es una responsabilidad mayor de la mujer. Y que todos estos cuestiones sociales pues son los que Ujú. justamente como simplemente por el hecho de ser mujer ya te encuentras en este estado de vulnerabilidad en el que ni el gobierno ni la sociedad ni nada te está dando las herramientas justo para evitarlo. O sea, uno de los lemas feministas que más siento que representan el movimiento es que justamente no queremos que la mujer tenga que tomar la decisión de abortar. O sea, queremos que sea así su último recurso. O sea, primero que queremos educación sexual para saber, anticonceptivos para Ujú. decidir y aborto seguro para no morir. O sea, literalmente está en los pañuelos que se usan, ¿no? El pañuelo verde. Entonces, Ujú. creo que justamente tiene que ver con una falla social que va muchísimo más atrás de por qué se los vulnerabiliza más a las mujeres en esta decisión y que justamente salía con toda esta decisión de la Suprema Corte que decían de, bueno, entonces hipotéticamente pues le podemos decir a los niños varones de que a cierta edad se les va a hacer una vasectomía reversible y cuando quieran tener hijos pues se pueden hacer revertir la Ujú. vasectomía y ver cosas. El argumento era como no, porque cómo podemos eh, tomar esta decisión quirúrgica, médica sobre el cuerpo de los hombres, como de Sí, pinches exacto, justamente lo ¿no? que estás Es haciendo porque en el cuerpo de las mujeres. háganle la vasectomía a todos. Es como de, pues sigues, es exactamente lo mismo, es el gobierno tomando una decisión sobre la autonomía de tu cuerpo. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, 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 es una cosa bien difícil esta. No, lo que me lleva a mi última pregunta y es que los derechos de las mujeres siempre se tienen que pelear. Es decir, no Exacto. estamos a salvo cuando eres un grupo vulnerable. Parece que no hay momento de tranquilidad. No Mm-mm. se puede bajar la guardia, no se puede, pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, ¿no? Exacto. Y esa lleva a mi última pregunta. ¿Y tú cómo ves que se va a desarrollar esto? ¿Cuál es o sea, tú qué crees que ocurra? Well, shit. O sea, lo que creo que va a ocurrir es que justamente los estados republicanos van a sacar su Yes, carpeta de he estado esperando este momento toda mi vida y van a empezar a sacar todos los obstáculos que ya estábamos mencionando, ¿no? Que yes. posiblemente los estados demócratas sí sigan teniendo abortos más accesibles, pero que también se les van a poner trabas, que justamente las mujeres, en específico las mujeres en estados de vulnerabilidad, ya sea por pobreza o pues, mujeres de color, y sabemos que existe un racismo sistemático, personas no binarias, personas trans, pues sí, justamente se van a tener van a estar enfrente de esta decisión
ya no puedo decidir tan fácilmente por mi cuerpo, voy a tener que dar sustento a esta nueva personita en el mundo. Ujú. Pero lo que me gustaría ver es que justamente se busquen, como mencionamos, precedentes legales más específicos para nuevamente poder presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia el tiempo que tenga que Ujú. durar. Y creo que aquí justamente mucho de lo que tenemos que ver es a lo mejor quitarnos los lentes de es que es un feto y es que es una mujer. Porque si lo vemos Ujú. desde un sentido de es una persona que está decidiendo no dar el sustento, un sustento vital a otra persona, está completamente en su derecho de hacerlo. Y que justamente, creo que a lo mejor sí lo mencioné en el capítulo del aborto en el porfiriato, que hay Ujú. un libro que se llama Beyond Roe, que es justamente más allá de Roe, Mm. porque el aborto debería ser legal, incluso si se considera al feto una persona. Ujú. Nice, creo que Y sí lo habías mencionado. sí, bueno, ahorita es que se me hace un caso muy interesante y que justamente es un precedente muy interesante que podría servir para sumar a esta reflexión, en el que justamente se hace un recuento histórico en una batalla legal que se llamó McFadden versus Chimp, en donde eran primos. Uno de sus primos tenía un problema de deficiencia, algo, necesitaba donaciones de eh, bone marrow, ¿cómo se dice? Médula ósea. De médula ósea. El primo le dice, ¿sabes qué? No quiero, es mi cuerpo, no quiero. El primo que debería recibir la médula ósea dice, ok, pues te voy a demandar. Se van a juicio y justamente en el juicio gana el primo que no quería dar la médula ósea porque justamente él está en todo su derecho de que la vida de alguien más no dependa del sustento vital que él está ofreciendo. Ujú. Entonces, aquí a mí me hace como que un súper argumento de por qué el aborto debería ser una decisión libre y segura de cada mujer, porque justamente estás en tu derecho. A ver, déjame leer si más o menos poco es. O sea, pues, busca defender el derecho de poder decidir sin dar o no dar vida a otra persona si esta vida depende de tu propio cuerpo. Ujú. Entonces, ahí es donde como que este tipo de cosas, sé que debe haber un montón de otros presentes, un montón de otros casos y un montón de miles de personas mucho más preparadas, legal, médica, filosófica, moral, mente más preparada que yo y que espero que ellos tomen la antorcha para poder regresar este derecho reproductivo a las personas de Estados Unidos. Y que Sí, justamente exacto. también funcione como precedente para otros países. ¿No? Se Ujú. están peleando que las leyes, que los principios, que las instituciones, pero creo que quizás a quien no están tomando en cuenta es a mí, ¿no? A mí lo que yo quiero hacer. Y le dicen, es que ¿por qué tomaste la decisión de abortar? Y dice, porque yo no puedo tener un hijo en este momento, ¿no? Yo no Exacto. puedo tener un hijo y no quiero tener un hijo. Y en otro tiempo de mi vida quizás lo quiera y lo voy a hacer, pero en este momento no. ¿No? Ujú. Y creo que es un poco justo eso, ¿no? Que al final de cuentas se vienen tiempos difíciles para las mujeres en Estados Unidos. Creo que California es uno de los estados que pues, sí un poco más progre que sí dejó como que el aborto, pero pues obviamente Texas, todos estos que andan, Mississippi, Kansas, ahí andaban echándole el ojo, Ujú. van a llenarse de prohibiciones, prohibirlo por completo o regularlo, ¿no? Regularlo en el sentido de restringir las semanas y bla, 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 y lo van a poder hacer. Entonces, pues las mujeres van a tener que viajar a estados como California, pero no todas van a poder viajar a estados como California, y no sé si California va a poder con tanto aborto, ¿no? Ujú. También. Claro. Y pues justamente creo que el camino también para realizar otra vez, bueno, para volver a regresar el derecho al aborto es justo encontrar en la Constitución alguna forma de justificar este aborto, ¿no? Porque decían, por ejemplo, veía los argumentos pro vida que decían, la Constitución no dice nada de tener libertad para matar a otro ser vivo, ¿no? Pero sí puedes tener armas.
Exacto, es lo mejor, ¿no? Claro, makes sense. Entonces, al mismo tiempo es porque seguimos como que haciéndole caso a los principios de A, unos a hombres un libro blancos que y, se hizo hace cientos de años. ¿no? O sea, entiendo que el objetivo de una constitución es justo ese, ¿no? Como decir, mira, nosotros somos así y estas son nuestras reglas principales, pero pues hace tantos años realmente, por ejemplo, la esclavitud era una cosa completamente legal y completamente Exacto. normal, ¿no? Y eso también tuvo que ser modificado desde la Constitución, incluso creo, para decir, Espero. oye, no, estas personas, pero son seres humanos, ¿no? Ujú. Entonces, es por qué no se puede hacer lo mismo sobre las mujeres, ¿no? Y es que al final es una decisión política, a pesar Ujú. de que no lo queramos ver así, es un instrumento político y a algunos candidatos les conviene ponerse como que pro vida y a otros candidatos les va a convenir ponerse como pro choice, según estén un poco las, ¿cómo se dice? Pues las tendencias en la población votante en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, también otro tema es que pues ahora tenemos una mayoría conservadora en la Corte Suprema y como dije antes son de por vida o hasta que alguien renuncie o alguien se muera, ¿verdad? Entonces, Por no lo sé, suena muy extraño, ¿no? muy extraño. Según yo acá en México no duran de por vida, duran Mm. tantos años, no me acuerdo si 12, perdón si estoy mal, discúlpense, pero al final de cuentas tiene muchas trabas, o sea, y va a necesitar muchas abogadas feministas estando Exacto. metidas y defendiendo y buscando de qué forma pueden volver a restaurar esto, ¿no? Y es que justamente como mencionas que es una decisión meramente política, o sea, sinceramente a los políticos no les interesan los fetos, no les interesan, Nah, o sea, si no les verdaderamente, interesamos ni nosotros, exacto, o sea, si a verdaderamente menos que fueran votemos por ellos, si y verdaderamente paguemos fueran, impuestos y ya. ajá, Ajá. personas pro vida, o sea, que sí están en pro de la vida en cualquiera de sus formas, entonces no estarían a favor de la pena de muerte, entonces estarían a favor de la Quitar las armas. de quitar las armas, entonces estarían a favor de justamente dar apoyos económicos a casas hogares, así financiar a justamente a la mujer que ya decidió, no que a lo mejor no tuvo la decisión de decidir, pero que ya tuvo un bebé, pues darle financiamiento para poder ayudar a esa nueva vida. Estarían en contra de cualquier fecundación in vitro, estarían en contra de un montón de otras cosas que no les interesa Claro. ponerse a legislar y no les interesa meter verdaderamente a una decisión pro vida porque eso no entra en su agenda política. No, al final es un poco eso, ¿no? Y creo que al final esas son las figuras políticas, un poco las políticas, ¿no? Ver más o menos a qué sector de la población le gusta esto, le gusta lo otro, pues bueno, esas van a ser mis políticas y pues vamos a esperar que voten por nosotros, ¿no? Y si Entonces, eso hace que la mujer tenga menos poder de decisión, uff, qué mejor. da completamente igual, ¿no? Y al final es esta misoginia implícita, ¿no? Este patriarcado presente implícito de decir, yo soy tan, o sea, tan machista que yo literal voy a tomar una decisión que va a afectar el resto de tu vida, ¿no? Que va a afectar la forma en la que vas a vivir, la forma en la que vas a tener que utilizar tus ingresos, la forma en la que vas a poder acceder a oportunidades laborales, oportunidades educativas. Todo eso voy a afectar porque te voy a obligar a que tengas un hijo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, 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 muy dura decisión, muy interesante historia, eso sí. Eso sí. Pero pues esperemos que, pues pronto, quizás no tan pronto va a ser, van a tener que venir a México. Me acuerdo de un tuit súper racista también, la verdad, de una señora gringa que decía, ¿cómo puede ser que México tenga más derechos para las mujeres que en Estados Unidos? Y yo de bro. O sea, entiendo su punto, pero Entiendo no tu mames. punto, pero oye, tranquila, nosotras al menos no Lo tenemos las tomo, armas pero me ofende legalizadas. muchísimo. Sí. Y sí le ponían en los comentarios como, oye, no tienes que ser clasista para demostrar tu feminismo, ¿no? Exacto. Y yo así, exacto, señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo Chale. puede estar acá? Ay, pues igual pues Eh, abrazamos mucho a todas las personas que esta decisión afectó, afectará, y también abrazamos a las personas en México que están en busca de un aborto legal y tristemente no tienen el acceso tan fácil. Exactamente. Y pues bueno, Laura, ese fue el episodio de hoy. No sé si alegré tu día o no, porque yo sé que tenías fe en mí, pero ya me Pues conoces. mira, Por lo...
Mi día lleva bastante mal, así que Yay, sí, por dos. Pero mira, ya prometo que pronto haré una reseña más chistosa y eso es así. lo que prometes siempre. Sí, ya sé, pero ya tengo mi lista de libros y yo no sé si Libros pueda. felices. ¿Eh? Ah, No ok, lo no. sé. Chan, chan. Pero ya tengo uno, ya me recomendaron uno que tentativamente sí es más alegre. Entonces, Tentativamente. esperemos que sí, pero encontraré la forma de volverlo denso. Entonces, sí, Laura, ¿algo más que quisieras comentarnos el día de hoy? Pues si están de acuerdo con nosotras o no están de acuerdo con nosotras, edúquense, lean, busquen información, vean videos, vean documentales, lean artículos y pues creen su propio juicio, pero justamente viendo todos los lados de la historia que puedan investigar y ver. Y Exacto. sí, sean Y críticos. aprovecho para reiterarles que no somos abogadas, por favor, nadie nos fune, hicimos lo mejor por Solo somos explicarlo. dos personas con dos micrófonos. Exacto, en lenguaje cristiano estamos haciendo que el acceso a la justicia sea, bueno, que estos temas sean de difusión, ¿no? Masiva, que no sean solo un términos que entienden los abogados. Por favor, perdónenme por haberle faltado el respeto al derecho tanto, ¿ok? Whoopsies. Disculpen. Y justamente Upsi, que dupsi. hablando de cristianismo y de ver ¡Oh, no! videos, etcétera, y así, estaba viendo justamente un video como que el punto de vista cristiano sobre el aborto, etcétera, y sí había Ajá. una mujer como que sí abiertamente cristiana y devota, etcétera, y que justamente, pero y que ella es pro-choice y así de, wow, a ver, ¿qué tiene que decir esta mujer? Y ella dice, o sea, hasta en la Biblia dice que hasta la Virgen María tuvo la decisión de poder decir si quería embarazarse o no. O sea que cuando llegó el arcángel y le dijo, ¡Wow! esta es ¡Sabiduría! el deseo del Señor, y María dijo, ¿Jalas o qué? va que Ujú, se haga su voluntad. O sea, al menos si tuvo el poder de decidir, entonces nomás quería como que poner esa pequeña aportación de ujú. hasta la mamá de Jesus pudo decidir si quería tener a Jesus o no. Sí, Y sí. exacto. Y es que al final es eso, el poder decidir, ¿no? Ujú. Creo que ya los argumentos que tú te digas a ti misma o no, pues ya son tuyos, ¿no? Pero justo, por ejemplo, bueno, ya no lo conté, pero por ejemplo leí un poquito del Roe Baby que se llama Shelley, creo, Lynn Shelley, algo así. Ujú. Y pues justo era esta reflexión, ¿no? De ella, pues porque también los pro vida la buscaron como con la intención de demostrar que pues era un símbolo de, ¿no? De cómo darle en adopción había sido la mejor decisión, porque era una gran mujer hecha y derecha. Ajá. Y ella como que realmente no quería meterse en eso. Le dicen, ¿eres pro vida o eres pro choice? Y ella dice como, yo no sé, yo no soy ninguno de los Yo dos, solo quiero ¿no? ver mi vida y ya. Exactamente, pero por ejemplo dice que para ella fue muy difícil como que crecer sabiendo que era un bebé no deseado, ¿no? Que pues al Claro. final públicamente, históricamente su mamá la quiso abortar, ¿no? Ujú. Pero por otro lado su mamá adoptiva, ella siempre quiso ser mamá y ella siempre fue muy clara con ella, le dijo, tú eres adoptada y quiero que lo sepas porque quiero que sepas que yo te escogí a ti, yo te Exacto. quise tener a ti. Y al final es eso, maternidad deseada Viva las maternidades deseadas. y bueno, pues la vida de las personas atravesadas en todas estas cosas legales y políticas y religiosas y bla, bla, bla. Entonces sí, muy triste, lloré mucho también. Lloré porque al final ese documental, bueno, no es documental, un breve como documental de Vice que tenía casos como de mujeres que estaban a punto de abortar o que se habían tenido al bebé. Ujú. Este, sí, sí me puse sensible porque al final una, pues no tiene ni qué comer, ¿no? Claro. No tiene trabajo y no puede conseguir trabajo porque tiene que dejar al niño en una guardería y no tiene dinero para la guardería porque no tiene trabajo, ¿no? Entonces, oh shit, no pensaron en eso, ¿verdad? Pro Exacto, piénselo. Pero, Ser pro vida es ser pro clandestinidad. ujú, Eo. sí, entonces al final en una iglesia justo, así que por eso digo, pues no hay nada en contra de la religión, ¿verdad? En este podcast. Pero al final una iglesia le regala como que una super despensa y se pone a llorar la morra y dice, es que en la mañana no tenía nada, tengo cero en mi cuenta de banco, estoy cansada de hacer todo sola, estoy cansada, Ujú. ¿no?
Y la entrevistadora nada más le puede decir como eres una mujer muy fuerte y la otra morra le dice como yo sé que soy una mujer muy fuerte pero estoy Pero no cansada. puedo comer fortaleza. Exacto, entonces sí, a ellos sí está así, te entiendo, amiga. No, entonces sí, pues Qué fuerte situación. ya, quería dejar salir todo esto, disculpen. Aquí es el momento y el lugar. Exactamente, entonces pues sí, Laura, ese fue nuestro capítulo de hoy. Creo que nos extendimos un poco, pero ups, Lo vale. nos apasiona el aborto. Entonces sí, Nos bueno, apasiona la no sé si decisión libre quieras. de las mujeres y personas gestantes. Exacto, nos apasiona todo eso. Pero sí, me enoja, me pone triste, me pongo devastada, pero bueno. No sé si quieras agregar algo más o si pasamos a nuestras recomendaciones del día de hoy. Bueno, Voy. aunque, ¿qué vamos a poder recomendar? Tuvimos un espacio, ustedes no lo saben, porque tuvimos un espacio muy poco de tiempo entre capítulo y capítulo, así que Sí, no había Laura. mucho que consumir. Bueno, Pero ¿hay algo que cambiara? a lo mejor no que haya visto entre ese tiempo, pero que pues un video que mencioné aquí y que es de un canal que se llama Jubilee, Jubilee, y que suben videos muy interesantes, como que muchos debates y de eh, esto de poner dos puntos de vista que puedan debatir en un espacio seguro y que puedan hablar simplemente sin problemas, o videos donde se pide la opinión como que de una comunidad en específico, como personas racializadas, y ver si todos piensan igual. Entonces, como que te abre mucho a abrir tu panorama y poder entender otros contextos, otros perfiles y otros puntos de vista. Entonces, está muy interesante. Siempre hay videos muy chidos que pueden ver de ellos. Así es mi recomendación. Perfecto. ¿Tú, Lali? Yo les recomiendo los videos y documentales que voy a poner en los show notes. Ok. Y ya son varios. Son igual, claro, véanlos así como con el no. Porque unos como que eran ligeramente tendenciosos, pero decidí verlos pues para tener como un lado, una visión más holística de todo este tema, ¿no? Entonces, unos sí los sentí como muy pro vida, otros muy neutrales, otros muy pro choice. Entonces, Que pues es justo lo que pues queremos, ¿no? Que vean todos los puntos de vista y puedan formar una exacto, sí. Por decisión. ejemplo, justamente mi pareja sentimental, mi hombre, por ejemplo, me acuerdo que yo le decía que en Twitter yo no toleraba como que seguir a gente que pensara como que muy distinto a mí, es decir, yo no toleraba como seguir a gente pro vida o a gente súper, no sé, panista, ¿no? Y me decía que él sí lo hacía porque creía que era importante como conocer todas las opiniones, y entonces me quedé como, tienes razón, ¿no? Porque si no Bueno, entras como en este sesgo de sí, nomás escuchar autoconfirma, ajá, lo de mismo. decir, sí, 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 todos estamos de acuerdo, Aplauso, aplauso sí. para mí. No, pero no te pones como a intentar entender los argumentos bien de las otras personas, que muchas veces no tienen sentido, pero bueno. ¿No? Entonces, sí, pero lo que no he podido hacer es desbloquear a Chumel Torres porque lo No, detesto, ni a not Cayo de gonna happen. Hacha, no puedo Hay hacerlo, los límites. detesto. Exacto, o sea, súper sí. Entonces, ese es el tema. Y bueno, esa es mi recomendación, se las dejaré en show notes. Y bueno, sería todo. Disfruten su noche, la arruiné, adiós. Espera, faltan nuestras redes sociales. Ah, cierto. Pues podemos seguir esta interesante y muy pacífica conversación en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como fata.le y en Twitter como fata-le con doble E, o pueden ver justamente los show notes en nuestra página, que es femfatale con doble M, doble E al final, .wixsite.com/inicio. Y recuerden de Exactamente. darle like, reitearnos, poner manitas arriba y todas esas cositas bellas. Está bien. Así que muchas gracias. Bye. Bye. Bye, yo sí, bye.